Nelson es periodista, es director de noticias del canal Net TV. ¿Es correcto esto? Así es. ¿Cómo estás? Te saluda Percy Salinas de RTL Noticias y Conectados. Te escuchan más de 120 ciudades a nivel nacional aquí en el Perú. En Argentina hay una colonia bastante grande de peruanos que viene apoyando, desarrollando la economía argentina ya, y una estrecha relación con ustedes desde tiempo atrás. Néstor, que diga, por favor, cuéntanos esta última foto que se tiene de la segunda vuelta entre Massa y Milei. ¿Qué significa para la situación argentina hoy en una crisis, en una hiperinflación? Mira, lo primero que hay que decir es que acá lo que hubo fue sorpresa, ¿sí? La palabra sorpresa con el resultado de anoche es la que más cabe en torno a lo ocurrido. La verdad que muchos decíamos, y me sumo en eso, que probablemente este domingo en la Argentina iba a haber una sorpresa. ¿Por qué decíamos eso? ¿Por qué mucha gente decía eso? Porque todas las elecciones que se dieron en el país en los últimos años generaron una sorpresa. Siempre hubo una sorpresa, siempre tuvimos un resultado distinto al que daban las encuestas, y siempre los análisis, los trabajos de las encuestadoras, de las consultorías, estuvieron errados. Entre ellos, lo que nosotros, los periodistas, hacíamos o hacemos sobre lo que sucede. Por lo tanto, la sorpresa estuvo presente. Ahora, yo te puedo asegurar que entre aquellos que decían que podía haber sorpresa y los que no decían eso, ninguno imaginaba esta sorpresa, ¿sí? Que es la del candidato del gobierno, de un gobierno que tiene el 140% de inflación, que genera los niveles de pobreza que tenemos, que tiene una instancia en la economía y en la vida cotidiana crítica como la que estamos viviendo los argentinos en estos años, pudiera tener no solo la posibilidad de ganar, no solo la posibilidad de ser competitivo, sino de llegar al porcentaje que llegó, que fue no solo ganar, sino ganar holgadamente. Esa sorpresa, yo te aseguro que nadie la tenía en mente. Pero ¿a qué se debe ese factor? Porque si analizamos solo esa parte, si él es el ministro de Economía actual, responsable de la crisis económica, parte de la responsabilidad es de él, que lo ha metido a Argentina en un hoyo, ¿por qué hoy él obtiene esta cifra que para todos en Latinoamérica ha sido una sorpresa? Mira, hay un montón de respuestas posibles. Yo te diría que una respuesta simplificadora se llama peronismo. El Partido Peronista en la Argentina es un partido, es un movimiento, como lo dijo el general Perón, que lo formó allá en la década del 40, que en realidad fue y es más un sentimiento que una cuestión estrictamente política partidaria. Es más una forma de ser que una cuestión ideológica y práctica para hacer la vida pública y privada del país. En esa forma de ser, un porcentaje grande de los argentinos se identifican con eso. Guste o no, es así. Ahí después podemos tranquilamente deshojar la margarita y ver un montón de detalles que hacen a esa realidad. Pero yo te diría que la primera solamente se explica con el fenómeno del peronismo, que también es muy difícil de entender fuera del territorio argentino, porque muchos vienen o han venido a la Argentina desde hace décadas a estudiar el peronismo, a entender el peronismo, y yo creo que incluso aquella gente que ha venido de universidades del mundo entero, insisto, durante años, a entender de qué se trata, prácticamente no lo pueden descifrar, porque es, como te decía antes, es más un sentimiento, es más una forma de ser, es más un problema o una solución, según quien te lo diga, de nuestro criterio. Pero cruzando la vereda ahora, que es el extremo más radical, el liberalismo, el nuevo liberalismo que representa Javier Milei, y él lo ha dicho públicamente, no lo ha escondido. Él, al llegar a ser presidente, lo primero que quiere es cerrar el BCR, el Banco Central de Reserva, eliminar varias instituciones, ministerios, y dolarizar el país. Obviamente esto ha puesto en alerta a muchos empresarios y expertos en políticas públicas. Es una cosa que lo ha dicho abiertamente para poder sacar del hoyo
de la economía argentina que tiene hoy sumergida en 140% según nos relatas. ¿Cómo lo ven hacia el otro lado de la vereda? Bueno, a ver, por eso te decía en un principio, la sorpresa fue por el porcentaje que ganó, ¿sí? El número y la explicación en el peronismo. Porque el candidato del oficialismo, el actual ministro de Economía, de esta economía destrozada que tenemos, saca un porcentaje muy grande. No es que gana. Acá se hablaba que podía haber una elección como fueron las primarias de 3/3, es decir, un 30% para cada uno de los tres partidos, cosa también inédita para la Argentina, que siempre dividió su voto en dos grandes partidos. Ahora, al tener tantos votos como tuvo anoche, 36, 37%, 7, 6 u 8 diferencia con el segundo, acá hay otra cosa de por medio que no es solamente el peronismo. Acá lo que hay es un tema vinculado a lo sociológico que generó Javier Milei, un outsider de la política, un tipo que muchos creen que realmente está loco, que es una buena persona pero que no está bien en su forma de ser. Solo él, su hermana, 5 perros vivos y 5 perros muertos. No es broma lo que digo, porque él habla o dice que los perros, tanto los vivos como los muertos, lo asesoran o le dan información a la noche cuando se acuesta. Ha hecho actos políticos en donde pidió que 5 asientos de la primera fila del acto queden sin ocupar porque supuestamente son los espíritus de sus perros para que puedan estar allí en el acto. O sea, no es broma lo que estoy diciendo. Entonces, este detalle que forma parte de un todo que generó este personaje Javier Milei, también lo que dio, y quizás este es el otro costado que hay que analizar, y también para otras sociedades, es el miedo. Generó mucho miedo, generó temor a un cambio extremo. El cambio extremo que propone, porque cuidado, vamos a ver después si Milei puede ser o no presidente, cuidado que eso todavía no está cerrado, que Massa vaya a ser presidente, cuidado que ahí, hoy, hace horas, comenzó un nuevo proceso en Argentina que termina de estar casi un mes, y ahí veremos qué pasa. Yo no lo daría absolutamente marginado de todo. Lo que digo es que en ese contexto generó mucho miedo, el miedo extremo, y en la última semana tuvo un par de errores fuertes Milei, con una candidata de la otra porción de la oposición, que es del partido de Mauricio Macri, el expresidente Patricia Bullrich, que tuvo muchos problemas internos y que la debilitó mucho, por eso también su performance. Y Milei generó muchos problemas con algunos de sus allegados hablando mal del Papa, en otros casos hablando de las cuestiones vinculadas a los subsidios, a la ruptura de las reglas económicas. Finalmente lo que generó fue miedo. Y la gente, insisto, por eso te decía antes, esto es más sociológico que político, indudablemente la gente en situaciones críticas le teme más al miedo que a una cuestión más lógica de pensamiento cuando uno está tranquilo. Y entiendo que ahí hay mucha explicación por encima del peronismo que te decía al comienzo, porque te repito, acá no solo fueron los votos peronistas, hubo votos de otros sectores que generó el resultado que ayer tuvimos. Y veremos qué pasa en la segunda vuelta, mejor dicho, en el balotaje o la definición final en noviembre. Pero ahí es donde va mi pregunta, porque yo me imagino que a partir de hoy empieza esa carrera para obtener ese 23.6% de la candidata Bullrich para captar ese voto, porque entiendo que ahí hay votos antiperonistas y votos sobre el pensamiento que representa a Milei. Entonces yo me imagino que este mes ambos candidatos van a ser como la novicia, ¿no? Para poder encantar a ese grupo del 23.6% para conseguir esos votos para ganarlo el 19 de noviembre, ¿o me equivoco? No, por supuesto que es así, ya incluso los discursos de anoche fueron en esa dirección, tanto de Sergio Massa como de Javier Milei, que anoche hizo un discurso absolutamente distinto, no habitual al tono que suele utilizar en sus apariciones públicas, que son mucho más violentas, mucho más extremistas. Acá la cuestión es que la oposición fue dividida y por eso el peronismo se mantiene, también esto hay que decirlo. Si la oposición hubiese ido, gran parte de los votos y de los seguidores, incluso de algunos dirigentes que tiene Javier Milei, son personajes y votos que estuvieron con Mauricio Macri en el gobierno anterior. Y son los votos que perdió la candidata de Mauricio Macri en esta elección. Es decir que también tuvo Sergio Massa y el peronismo el beneficio de una oposición dividida. Ahora, dicho esto, yo no tengo dudas
que un porcentaje, veremos, no me animaría a decir si es muy importante o es importante, un porcentaje del voto que tuvo Patricia Bullrich, que son del partido de Macri, van a ir directamente a Milei. Ahora, hay un porcentaje también, vamos a poner la mitad, hagamos mitad y mitad, un porcentaje de ese voto que le fue a Patricia Bullrich, de esa oposición que tiene también a la Unión Cívica Radical, un partido histórico de Argentina, el partido de Raúl Alfonsín, que fuera presidente con el regreso a la democracia. Esa gente va a ser muy difícil que le vote a Milei. Probablemente tampoco quiere un voto peronista, pero ante el miedo y ante la locura de la propuesta de Milei, porque a ver, yo te voy a hacer una pregunta básica. Si vos vas al médico, como probablemente nos pasa lo mismo cuando vamos al médico, una de las cosas que te voy a decir al médico es, y tendríamos que bajar unos kilitos, ¿no? Claro. Entonces usted dice, médico, mire, vamos a hacer una cosa, ¿usted cuánto puede bajar? Y usted este mes puede bajar 10 kilos. Perfecto, qué bueno, ¿cómo tengo que hacer? No coma nada. Si usted no come nada, de acá a un mes usted baja 10 kilos. Qué bueno, doctor, gracias. Me voy a mi casa y empiezo eso. ¿Puedo hacer eso? Y esta es un poco, es un paralelo burdo, ¿no? Un paralelo burdo de lo que propone Milei. Digamos, si hay inflación, cierro el Banco Central. Eso es una pavada, porque no es el problema del Banco Central, sino es el manejo. Digamos, tengo problema con el déficit, cierro todo el Estado. Eso en los papeles, en los libros puede ser, pero vos políticamente y socialmente no lo podés manejar. Se entiende un poco el porqué, creo también que generó mucho miedo Milei, y no sé cuántos votos de la oposición van a ir de manera directa, pero cuidado, yo no descarto que si Milei se acomoda y llega a hacer alguna alianza concreta con la gente de Mauricio Macri, no puede llegar a ser presidente dentro de poco. Ok, ahora yo te hago ahí, tengo dos preguntas porque he estado revisando desde muy temprano este tema. Primero, del 100% de los actos para los habituados para que vayan a votar, solo el 73% fue a votar. ¿Qué pasó con ese otro porcentaje? ¿Cuál sería tu lectura? ¿Hay un desinterés sobre estos candidatos? ¿Prefieren, no sé si allá habrá multa por ser omiso o no ir a votar? Porque hay que también pensar sobre ese sector que no fue a votar, que pudo inclinar la balanza de uno a otro lado. Bueno, en la Argentina la vez que más votos tuvimos en una elección presidencial fue con Alfonsín, en el 83, con el 80% de los votos. Es decir, que si vos ves, no es un número groseramente inferior, es menos gente, con el descrédito que hay en la política de este tiempo, es menos gente, pero no es groseramente menos. No es que votó el 60% o el 50 y pico, como ha ocurrido en algunos países, y vos decís, bueno, por ahí ese porcentaje ayuda a que uno gane o pierda. Me parece que ahí no estaría o no está el gran problema de hoy, sino la movilización. Yo creo que puede ser, si el escenario del día de la elección del balotaje es el de estas horas, repito, no sé qué va a pasar de estas 3 semanas, pero si es el de estas horas, yo creo que va a votar mucha menos gente, porque por lo que te decía antes, un montón de gente va a decir, yo a ninguno de los dos los votos. Los que no son peronistas y son antiperonistas van a decir, a Massa no lo voto, no quiero que sigan más. Y los que creen que Milei está loco y que es inviable lo que él propone, tampoco lo van a ir a votar. Entonces, hasta me animo a decir que puede haber menos participación de la gente. Va a depender mucho de cómo enamore en este tiempo con su discurso. Y bueno, y también qué es lo que hace Sergio Massa, ¿no? Que es un gran encantador de serpiente en eso, porque ha estado con todos los partidos políticos. Es un hombre que viene de los sectores liberales de la economía, de los años 80, venía de un partido que se llamaba UCD, que manejaba Álvaro Alzogaray, un representante del liberalismo económico de la Argentina, y que desde allí fue mutando al peronismo, enfrentó a Cristina Kirchner hace pocos años, estuvo a punto de ganar, fue un aliado de Mauricio Macri cuando llegó a la presidencia en el 2016, y ahora se convirtió en un kirchnerista, aliado de Cristina y con posibilidad de ser presidente. Así que fíjate que es un personaje sumamente hábil para la política. Muy bien, Néstor. Bueno, yo creo que como todos en Argentina y en Latinoamérica vamos a estar un poco en expectativa para lo que suceda de aquí al 19 de noviembre. Esperemos y hay que estar atentos. Esta segunda parte sobre el balotazo es interesante porque, lo del la primera vuelta es una cosa. Ahora en la segunda vuelta vamos a empezar a escuchar una nueva diatriba para poder captar ese 26.32% para jalarlos para su voto del 19 de noviembre. Néstor,
Un fuerte abrazo acá a la distancia. RTL Televisión y Conectados te extiende un abrazo fraterno y estaremos conversando más adelante sobre lo que suceda en Argentina. Con todo gusto, cuando usted lo desee, un saludo a todos los amigos peruanos. Sigan muy bien. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa.